Hoy te platicaré de la gente que la DEA infiltró en Los Chapitos. Durante una audiencia para informar a un juez mexicano que el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de Ovidio Guzmán, se reveló parte de las investigaciones de la DEA para demostrar que cuenta con elementos suficientes que comprueban la culpabilidad del hijo del Chapo Guzmán. Esas indagatorias incluyen reportes de 3 presuntos infiltrados en la gente de Los Chapitos que proporcionó información a la agencia antidrogas estadounidense. Uno afirma haber sido elemento de seguridad de Ovidio, otro dijo ser administrador de narcóticos y el tercero aseguró vigilar las bodegas de droga. En este video te platicaré de los presuntos infiltrados y de las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el espionaje de la DEA en territorio mexicano para este caso. Bienvenidos al Caporal del 17 de abril, comenzamos. La DEA infiltró a Los Chapitos y sus trabajos de espionaje o de investigación en México provocó la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA entró... Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? Vale la pena escuchar la respuesta completa del presidente de México porque asienta un precedente en un nuevo episodio de las relaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos. Pero antes de compartirte su postura, vamos primero a revisar qué fue lo que provocó esa molestia del presidente mexicano. El pasado 7 de marzo se realizó una audiencia ante un juez de Almoloya de Juárez, en donde Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, fue notificado de los nuevos cargos que hay en las cortes federales de los distritos norte de Illinois y sur de Nueva York. Recordarás, Ovidio Guzmán fue detenido en enero en México con fines de extradición, además de que en marzo la Cancillería mexicana y la Fiscalía General de la República recibieron por parte del gobierno de los Estados Unidos la petición formal de extradición. En esa petición, la DEA presentó acusaciones nuevas en contra de Ovidio, acusaciones que finalmente fueron expuestas el pasado 7 de marzo. En esas acusaciones, para convencer al juez de que Ovidio Guzmán debe de ser extraditado, la DEA presentó los resultados de una investigación producto de un trabajo de infiltración. En la audiencia en Almoloya de Juárez, la Fiscalía General de la República narró esa infiltración de la DEA en la célula de Los Chapitos y dijo que fueron 3 las personas informantes, una identificada como Miguel Alonso Payán, otra como Juan Carlos Arce Cabrera y una más cuyo nombre no fue revelado y solamente se supieron sus claves como NN. Es importante tener claras las diferencias que hay entre estos identificados y el no identificado. Los 2 identificados eran miembros de un grupo delictivo, al menos uno de ellos ya fue sentenciado y no se sabe si están declarando a cambio de poder renegociar sus condenas. Pero el que no está identificado, existe la posibilidad de que se trate de un elemento externo colocado por la DEA y que justo sea por eso que no ha sido revelada su identidad, colocado por la DEA en territorio mexicano. Te voy a platicar de lo que hizo cada uno según se relató en la audiencia, pero antes debo adelantarte que no hay fotos ni video de lo dicho en la audiencia, solamente testimonios. Comienzo con Miguel Alonso Payán, originario de Culiacán, Sinaloa. Él fue miembro del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán, según ha relatado, aunque solamente lo vio en 2 ocasiones. Trabajó vigilando los laboratorios de fentanilo y ofreció detalles de cómo en el poblado de Aguapetito, en el municipio de Navolato, tenían el narcolaboratorio al cual solamente podían llegar con un elevador y de donde sacaban decenas de barriles de 200 litros y llegaban a enviar hasta 500,000 pastillas de fentanilo al mes a Estados Unidos. Él asegura que en el año 2019 se lastimó un brazo y ya no pudo continuar con el trabajo de seguridad, para lo cual entonces le pusieron otra tarea, que fue transportar las pastillas de fentanilo ocultas en sillones y asientos de autobuses de Sinaloa hacia Mexicali, Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoita y Tijuana. Esta declaración de que se ha presentado como parte de la investigación de este presunto infiltrado, contradice lo que en los últimos días ha reiterado el presidente de México, de que en este país no se produce fentanilo. Nosotros
Hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México y llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Esta persona, Alonso Payán, aseguró que Jimmy Loera trabajó 2 años con Ovidio Guzmán y era el responsable de una casa de seguridad en Culiacán en donde se almacenaban droga y armas. El mismo Jimmy Loera le aseguró a Alonso Payán que los chapitos enviaban mensualmente entre 400,000 y 500,000 pastillas de fentanilo a Estados Unidos. La DEA tenía intervenidos los teléfonos tanto de Alonso Payán como de Jimmy Loera. Y atención, intervenidos pese a estar ellos dos en territorio mexicano. Además de que Alonso le entregó a la DEA fotos de narcolaboratorios, dinero y autobuses usados para el tráfico de fentanilo. El otro informante es Juan Carlos Arce Cabrera, de quien solamente se sabe que era distribuidor de narcóticos. Y del informante identificado como NN o doble N, se señaló que fue administrador de bodegas de droga en Sinaloa. Estos 3 informantes le entregaron a la DEA fotografías y detalles del cómo distribuían la droga en Estados Unidos entre los años 2017 al 2022. Además, la DEA vigilaba todas las conversaciones electrónicas y telefónicas, como ya te decía, a pesar de estar ellos en terreno mexicano. Y es aquí en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su molestia por los trabajos de espionaje que Estados Unidos hace en nuestro país. Esto que escucharás es de la conferencia matutina de hoy, de hace unas horas. No, podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República. Entonces la DEA lo hizo sin autorización, esta operación de infiltración sin autorización de México. Seguramente, pues ese es el problema. Todo esto que está saliendo de filtraciones, ¿en qué periódico fue? Que sacaron Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la defensa. Y aquí es en donde hago una pausa. Aunque el presidente comienza hablando de lo que te acabo de compartir, aquí hace alusión, en la parte final, hace alusión a otro tema que implica también un posible espionaje del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de México, lo cual es evidentemente mucho más grave. En Estados Unidos, una serie de documentos ultra secretos fue filtrado a Discord. Discord es una red social bastante interesante. Imagínate que es un grupo de WhatsApp en donde entras a varios subgrupos. En estos subgrupos o foros entras, por ejemplo, supongamos, entras al WhatsApp del Caporal y hay un grupo para escribir sobre política, otro foro para compartir memes, otro para platicar como en llamada de voz grupal, otro para escuchar música. Es algo así. Y aprovecho precisamente el comercial para recordarte que acabo de reabrir un grupo de Discord para que podamos conocernos y compartir puntos de vista entre la comunidad del Caporal. Te voy a dejar la liga de este grupo en el comentario fijado, pero también está en la descripción de este y de todas mis redes sociales. Bueno, fue en esta plataforma en la que se filtraron los documentos ultra secretos del Pentágono y que fueron captados por el diario The Washington Post, en donde se afirma que una vez que el Congreso mexicano le permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional controlar el espacio aéreo nacional, el secretario de la Marina, también mexicano, José Rafael Ojeda Durán, se frustró y ordenó a los oficiales de la Marina limitar su cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, según los documentos, empeoró la tensión entre las Fuerzas Armadas mexicanas, lo cual puede comprometer la capacidad del Ejército y de la Marina de trabajar de manera conjunta. De esto va la respuesta del presidente hace unas horas, del presidente de México. Inició hablando de las intervenciones telefónicas hechas por Estados Unidos en México y terminó hablando de los reportes ultrasecretos del Pentágono sobre la relación entre el Ejército y la Marina mexicanos. Ahora sí, continúo compartiendo la respuesta del presidente mexicano. Por cierto,
habla de espionaje, no habla de trabajos de inteligencia, como él sí hace alusión a los trabajos, o nombra al espionaje que se hace en este gobierno. Y hago también énfasis en algo. El presidente dijo que va a persuadir a Estados Unidos a que ya no espíe, pero descartó la posibilidad de presentar una queja formalmente por la vía oficial hacia Estados Unidos sobre pues esto que te acabo de platicar. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Sacaron Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la defensa. Es un informe del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso? Entonces ¿qué va a hacer? No, nada más vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos de que pues no van a lograr nada así, porque son campañas del Pentágono, fíjense, que tienen que meterse. Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento bicentenario, sí. presidente? No es de que van a entrar como lo hacían antes, no. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA entró... Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Va a ser ¿Cómo van a estar espiando? ¿Va a ser algún Que reclamo? no, hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso porque pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad.